Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 25 de septiembre, de la 25ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Vamos a la primera lectura y tenemos un nuevo libro de la Escritura del Antiguo Testamento. Tenemos el comienzo de la profecía de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Bueno, eh, parte de lo que vamos a leer en este texto de la profecía de Ageo se vio en el de Esdras, ¿no? Recordemos que algunos enemigos de los judíos fueron a indisponer al rey Darío contra ellos. Y por eso se detuvo la reconstrucción de Israel, pero especialmente la reconstrucción del templo. Y eh, se tardó mucho más de lo esperado. Además, porque los judíos también eh, no emprendieron, ¿no? A pesar de que el rey Darío volvió a redactar un nuevo edicto diciendo que ellos tenían todo el derecho de reconstruir el templo, puesto que había encontrado, ¿no? El primer edicto del rey Ciro, que precisamente permitió eh, el retorno de los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo. Entonces ya no habría ninguna excusa, ¿no? Sin embargo, los judíos habían cesado, ¿no?, en su labor de reconstruir el templo, que era lo más importante. Muy bien, entonces nos dice la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Bueno, entonces aquí el profeta Ageo se dirige a, a la, a la autoridad civil como a la autoridad religiosa, ¿no? Al gobernador de Judá y al sumo sacerdote. Bueno, estas son palabras del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. Y es momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo es una ruina. Ahora pues esto dice el Señor del universo. Piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo. Bueno, entonces esa dejadez, ¿no?, de la construcción, de la reconstrucción del templo, les había traído, pues, obviamente, el castigo en cuanto eh, a la, eh, a la productividad de las cosechas. Entonces no había suficiente cosechas o buenas cosechas y estaban prácticamente aguantando hambre debido a esto. Y continúa. Piensen bien en su situación. Suban al monte, traigan madera, construyan el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Entonces,
insiste, vayan y hagan lo que se les permitió hacer, incluso desde un rey extranjero como Ciro, Darío, ¿no? Y luego pues también Artajerjes. Muy bien, continuamos con el Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 149, cuyo responso es: el Señor ama a su pueblo. Muy bien, este es un salmo también de alabanza, es un cántico, ¿no?, a la bondad del Señor. Y también se considera un salmo mesiánico eh, desde el Antiguo Testamento, porque aquí ya se canta también y se dan gracias a Dios por el retorno que se realizó a Jerusalén desde el exilio babilónico y también dada la reconstrucción del templo. Y aquí precisamente se menciona, ¿no?, cómo se presenta también luego en el Nuevo Testamento la esperanza en un Mesías guerrero, ¿no?, político, con poder sobre todas las naciones, que iba a destruir al imperio y iba a volver a al esplendor del reinado de David o de Salomón. Nos dice el salmista: canten al Señor un cántico nuevo, resuene la alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila con vítores. A Dios en la boca. Es un honor para todos los fieles. Muy bien, entonces tenemos eh, el Salmo, ¿no?, que eh, da gracias, alaba al Señor, ¿no?, y se canta, ¿no?, con júbilo y con vítores de alabanza por la eh, vuelta de los judíos del exilio en Babilonia. Y esperan, obviamente, al Mesías desde el Antiguo Testamento con poder para eh, derrotar a los enemigos. Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Lucas, que se está leyendo en este tiempo ordinario. Tenemos el capítulo 9 de San Lucas, versículos del 7 al 9. Su título temático: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Bueno, nos dice entonces San Lucas: en aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Muy bien, entonces Herodes es Herodes Antipas, ¿no? Es el hijo sucesor de Herodes el Grande, ¿no?, quien fue el que eh, estuvo en la época de nacimiento de- del niño Jesús, ¿no?, que mandó matar a los inocentes. Pero este es Herodes Antipas.
quien mandó matar a Juan el Bautista, ¿no? Haciéndole cortar la cabeza. Entonces, al escuchar sobre Jesús, él, a él le decían que era Juan Bautista que había resucitado, o que Elías se había aparecido, porque los judíos eh, tenían la certeza de que antes del Mesías tenía que venir Elías, o alguno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Bueno, entonces Herodes Antipas sabe que mandó matar a Juan el Bautista. Sin embargo, quiere conocer a Jesús, ¿no? Y tendrá la ocasión de hacerlo, ¿no? De verlo precisamente antes de la muerte, de la pasión y muerte del Señor Jesús, cuando Pilatos lo envió a él. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.